Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar por aquí acompañándonos, por ser tan puntual. Gracias a los que nos han acompañado en varios ciclos y también muy bienvenidos a los que se unen por primera vez a este ciclo. Les cuento un poco la dinámica de estas charlas. Ustedes pueden preguntar absolutamente todo. Esto es una dinámica de una conversación donde todos preguntamos, aportamos y por eso también tienen algún referente para compartir con respecto al tema que se esté hablando, es totalmente bienvenido. Yo soy súper atenta a todas sus preguntas, todas serán respondidas. A menos de sobrevenir de la vida y esas cosas, pues eso sí, ya tampoco nos pongamos así, por favor. Y bueno, también, por ejemplo, si a alguno se les cae el internet o algo, espero que a mí no, claramente, pero igual esta charla luego, esta noche, va a estar subida en el canal de YouTube de la Escuela de Artes y Oficios, para que se lo pueda compartir a alguien más, o bueno, o si se tuvieron que salir por X o Y motivo antes de tiempo, pues ahí va a estar. Esta semana nuestro ciclo está centrado con respecto a uno de los elementos que es el cuerpo, ¿sí? Entonces los invitados de esta semana utilizan ese recurso para sus dinámicas de creación de proyectos y sus trabajos personales. O sea, no quiere decir que todos van a hablar lo mismo de cómo es el cuerpo dentro de su trabajo, sino que son diferentes formas de que esto sea o un lienzo, o una herramienta, o un puente, bueno. Eso es lo que es la idea como de esta semana. Intentaré que los siguientes ciclos se vayan centrando en ciertos temas como para que la gente sepan en general de qué se va a tratar, pero recuerden que eso no significa que solo se va a centrar, es que solo vamos a hablar de esta cosa, ¿no? Hay demasiadas dinámicas y demasiados temas que convergen en todo esto, pero súper importante, no se queden con sus dudas o preguntas, que aquí estamos súper atentos a todo eso y a todos sus aportes y como sea. Hoy entonces estamos con Ana María Lagos. Ana María nos está acompañando ya casi mañana. Les hablo desde el Es el futuro. chiste del día, pues es que tengo que quemarlo. Que nos acompaña desde España, entonces es una cita nocturna para ella. Mañana vamos a estar con Andrés Sierra, que él nos acompaña desde su casa entre los bosques por allí en Medellín, no sé en dónde es, pero ahí nos está mostrando un poco para que nos dé envidia, así es. Y pasado mañana estaré hablando yo sobre también mi proyecto personal. Entonces, también para que estén atentos, igual la otra semana ya estamos concretando nuestros invitados, va a estar centrado, creo que les cuento bien, no les boto más el chisme porque puede que no salga. Pero bueno, aquí siempre vamos a estar martes, miércoles y jueves, 4 de la tarde, hora Colombia. Y nada, bienvenidos a todos. Los dejo entonces con Ana María. No hablo más, me callo. Bienvenida, Ana María. Hola. Ay, se paró. Ya, Ya. ahora sí. Bueno, bueno, hola a todas las personas que veo en forma de cuadro, que me parece esto lo más nervioso y angustiante. Creo que es no sé, estoy tomando un curso de fanzine por Zoom, entonces he estado en más de 2 reuniones por Zoom, pero soy alérgica a Zoom. Me da demasiados nervios y me parece algo así como muy, no sé, bueno. Eh, pues sí, como angustiante un poco uno no poder oler a la gente, verle la carita. Supongo que tendrá que ver con el interés que tengo sobre el cuerpo, ¿no? Y como que finalmente como el cuerpo a través de una pantalla pues es otra cosa. Igual y les voy a ir contando como en mis proyectos también algunas reflexiones sobre eso. Entonces, pues nada, como eh, extender un poco tu invitación, y es como que si tienen preguntas, si quieren parar en medio del conversatorio, hola, del conversatorio, bueno, de lo que yo les voy a ir contando, como con toda la confianza, y bueno, que tratemos de sentirnos tranquilos, aunque yo estoy súper nerviosa. Así que Entonces, sin pena y como para sí, amenizar sí, la sí, situación. como no quedarse, me parece muy linda la idea de pensar que esto es una charla de sala y como tranquila y nada, algo así como muy estructurado. Entonces, pues yo hice como una presentación
aquí está, como con mis proyectos, y pues les voy contando. Yo no sé si tú, Sí, ahí lo estamos viendo. no, digo si tú me paras cuando haya preguntas o cómo. Sí, dale, yo estoy súper pendiente, yo voy a hablar, pues como te digo, oye, hay una pregunta, listo, Listo, listo. entonces tranquilo. Entonces, bueno, como que inicio con esta frase que es: el cuerpo es un territorio de conocimiento, las prácticas del cuerpo, el hacer, son formas de construir mundo. Digamos que como que desde el inicio de mi trabajo, de una manera como muy intuitiva, porque no era muy clara, había como una pregunta latente sobre qué es el cuerpo, qué es este cuerpo, o sea, como que siento que de fondo había una inquietud grande frente a cómo tenemos un cuerpo, una carne, unas manos, cabeza, sí, pero a la final es algo tan desconocido. Entonces, este fue como uno de los primeros trabajos públicos bueno, yo venía trabajando con una amiga que se llama Mariana Piñero, ella es escritora y nos habíamos reunido a trabajar sobre sexualidad. O sea, como que yo la llamé un día y le dije: hola Mari, tú no me conoces. En realidad ni siquiera éramos amigas, como que yo sabía que ella escribía, frecuentábamos lugares comunes. Y yo le dije: yo sé que tú escribes y yo tengo en mente un proyecto que es un poco recapitular los encuentros sexuales, amorosos, los encuentros de pareja. Entonces, pues la idea es que tú estés trabajando más desde la escritura y yo más desde la fotografía, la instalación, bueno, como otras formas, y que construyamos un proyecto conjunto. Y construyendo ese proyecto, como llevamos casi 6 meses, 8 meses, no sé, o un año trabajando, a mí me pidieron, pues como que me dijeron que había un espacio en un lugar en Pereira que se llama Uno Hotel para exponer. Y entonces lo que nosotros hicimos fue presentar como una reflexión que estábamos teniendo en ese momento como colectivo frente al cuerpo, y es como formas de domesticación del cuerpo, que son el silencio y la quietud. Entonces, este primer proyecto se llama La quietud es el silencio del cuerpo. Era como una gran pared que tenía una misma foto repetida 20 veces y unos visores súper pequeñitos que tenía parte de texto y estas partes del cuerpo, que era pues como la intención de hablar de ese cuerpo, que es ese cuerpo secreto, de ese cuerpo que no vemos, de ese cuerpo que todos tenemos allí, pero que a la final todo el tiempo pues lo que estamos mostrando es más esta imagen, ¿no? Como una imagen estática, una imagen que se puede presentar, en fin. Esto tenía también un video. El video era como un stop motion de esta piel, que era como un buzo, entonces como que a la final nunca se descubría el rostro y es como esa tensión siempre entre, bueno, nos piden que nos quedemos quietas, que nos quedemos en silencio, pero a la final hay una tensión siempre por como no me quiero quedar ni quieta ni me quiero quedar en silencio, y cómo tramitar pues esto, sí, como que era como una metáfora de ese malestar, ¿sí? De esa tensión que uno va sintiendo todo el tiempo. Esto es un poco del diario de campo del proyecto. Te he viajado mucho al fondo de mi cama, así se llamaba el proyecto con el que trabajábamos con Mariana, y lo que hicimos pues fue como que literalmente empezar a escribir y a hacer mapas y a hacer como una especie de genealogía de, no, más bien de genealogía, de arqueología de estos sujetos con los que habíamos estado, y empezar a entender pues qué era, o sea, como que qué significaba ese primer novio, ese primer amigovio, haber perdido la virginidad, bueno, como empezar a recapitular o como a sacar de un baúl muy oscuro todas estas experiencias. Y digo muy oscuro porque son experiencias que a la final vivimos, pero no muchas veces somos capaces de ponerlas enfrente y poderlas leer como de una manera directa, pues porque a la final, y un poco el argumento del proyecto era que leemos la sexualidad, el amor y las relaciones de pareja a la luz de un discurso de la religión y un discurso médico, y necesidad de crear otro relato. Entonces esto es parte de las fotos que se produjeron, digamos, como en ese proyecto, y nosotros entramos a un programa que organiza Baudó, agencia de publicidad no, siempre digo publicidad, de periodismo. Pública. de periodismo, lo peor, de periodismo,
que se llama el laboratorio de imagen, Lenguaje de la imagen. el lenguaje de la imagen. Bueno, y esto tenía como unos ciclos y la idea era que uno entraba con un proyecto y empezaba como a desarrollarlo, pues como a trabajarlo para a partir de esto construir pues un fotolibro. Entonces esto es como parte del proceso de la edición. Digamos que fue como la primera parte de algo que me interesa como compartirles, y es que para mí la fotografía es tanto proceso como obra. O sea, me parece súper importante decir que yo he ido entendiendo obviamente ya a partir del tiempo que hago un montón de fotos que luego no tienen ningún lugar en la obra final, pero que sí hacen parte del ejercicio de eh, construcción del proyecto, ¿cierto? De reconocimiento del proyecto. Entonces, este proyecto particularmente tenía un archivo enorme porque pues llevábamos trabajando demasiado tiempo, era una cosa súper densa, súper compleja, súper dolorosa también, y entonces era como un archivo enorme que no sabíamos qué hacer. Y creo que pues parte del trabajo con los diferentes profesores fue como, y asesores, fue como poder entender cómo uno mira un proyecto desde afuera, cómo lo edita, lo organiza y cómo le construye como una narrativa, pues dependiendo de lo que uno quiera construir. A partir de eso hicimos una pequeña instalación, porque así lo planteaba Audo también, como parte del laboratorio era que se hacía una, Exposición una final. exposición. Entonces el proyecto se llamaba He viajado mucho al fondo de mi cama, y tenía pues como una camita, una instalación, y el libro estaba puesto en el piso. Por ahí está el video en Vimeo, si lo quieren ver, el video del libro. Y bueno, esa fue como la primera parte. Luego nos ganamos una beca de... Yo creo que hay otra cosa aquí importante, y es que siento que como que los procesos de creación, así como reconozco que la fotografía es parte del proceso, también reconozco que nunca hay momentos en los que una pregunta descanse. Es decir, si hay una pregunta que a mí me trasnocha, me obsesiona, esa pregunta siempre está ahí, y por eso siento que tiene tanto sentido estar haciendo y haciendo y haciendo, así lo que uno haga no aparezca en la hora final. Y que lo que ha pasado es que ha habido como becas, convocatorias, exposiciones, que lo que hace es que me ha obligado, o nos obligó en ese momento en el trabajo con Mariana, como a concretar o a poner en ciertas superficies o plataformas o maneras pues como de contar. Entonces nosotros nos ganamos una beca de la Secretaría de Investigación y Creación, y en esto lo que proponíamos ya era hacer una, hacer una instalación. Entonces, esta instalación, que es otro como punto, y es que, digamos que a mí me interesa como creadora no enfocar, creo que a alguien se le está... Eso que está afuera es lo que va para adentro. Ya, era ¿Ya? Guillermo Lago. Mi papá. Entonces como que, mira, papi, me estás saboteando la charla. Entonces, como que también otra de las cosas que me interesa es que los proyectos no tengan como un solo formato. O sea, yo considero que la fotografía quizás es mi herramienta principal, como mi lugar primero, pero me interesa mucho poder como acompañarla y fusionarla con otras formas, como la instalación, como el performance. Ahorita, por ejemplo, estoy explorando sonido, y yo no tengo ni idea de sonido, pero es como una cosa que yo siento que el proyecto lo necesita. Entonces, como que no siento que la fotografía se agote eh, ni como formato, ni como proceso. Entonces la instalación, bueno, tenía como 3 niveles. El primer nivel era como una especie de cartografía gigante de las personas con las que habíamos estado, un poco haciendo una burla a nuestro propio proceso de investigación, de cómo intentar entender estos temas lo llevan a uno como organizar, categorizar, decir con este fue así, con aquel fue así, el dolor es esto, la angustia es esto, y después darnos cuenta que finalmente el cuerpo es un lugar sin límites, complejo, que para nosotros, no sé si se escucha el audio. Si quitas los audífonos, sí.
Ahora sí. Entonces, como entender que el cuerpo, más que ser un lugar quieto, un lugar estructurado, un lugar con límites, pues es más un suceso o más un fenómeno, como por ejemplo lo que sucede con la naturaleza. Entonces empezamos a hacer Empezó a hacer empezó a haber como en este proyecto hicimos como unas relaciones entre el cuerpo y la naturaleza, o sea, como que como el sexo era agua, como la violencia era tierra, y a partir de esas interacciones pues empezamos a construir ya todo un universo, pues como con respecto al proyecto. Y finalmente era un tercer piso. Ese video que les mostré era como una transición, estaba instalado en la escalera. Y luego al final lo que había era una gran instalación que tenía como una serie de elementos y en el que la fotografía aparecía no como imagen, no como un elemento plano, que es algo que creo que me interesa mucho de la fotografía, y es que no es un elemento plano, sino que es un dispositivo, es una puerta, es como un portal. Entonces, por ejemplo, todas estas fotos estaban instaladas en el piso, debajo de la cama, todas eran rojas. El libro lo pusimos aquí como en esta mesita de noche. Creo que aquí, no hay más. Bueno, pero en general como que la instalación tenía muchos elementos, muchas fotografías, pero dispuestas como todo un gran escenario. Bueno, y la imagen como extensión del cuerpo, digamos que tiene que ver un poco con este relato que les estoy contando, y es como que como la fotografía o el aparecer o la imagen es una forma de estar del cuerpo. Entonces empezó como a inquietarme mucho la medialidad, los dispositivos, Instagram, las aplicaciones. Entonces esto fue parte de un proyecto que me invitaron a exponer en el Muro Líquido en Pereira y se llama Art Selfie, y lo que yo hago es crear una serie de personajes que después con una aplicación de Google, la aplicación de Google lo que hace es que tú te tomas una foto y él te dice el porcentaje al que te pareces a alguien, a un personaje de una pintura importante de la historia. Entonces lo que yo hago es que creo estos personajes y después de crear los personajes me tomo la foto y luego estará como la instalación. Entonces será como la pintura, la foto, que me interesaba también que era como este formato de carnet, que es un formato en el que, bueno, era como toda una, esto no se puede ampliar, era como todo un circuito, porque es como la pintura que se supone que antecede a la fotografía, luego está la fotografía, que es como la fotografía de carnet, que se supone que ese eres tú, porque cuando tú apareces en un carnet, ese eres tú, o sea, ese es el verdadero yo, que a mí me parece como una especie de chiste, porque creo que lo que aparece en una fotografía no es nada estático, ni es uno, porque uno no es una cosa cerrada ni finita, sino más bien infinita. Y luego era como cotejar, ¿cierto? La pintura a través de otro dispositivo que es el celular, las aplicaciones, entonces poner cómo a comunicar fotografía, que es realidad, con pintura, que es lo que antecede, digamos, a la fotografía. Y luego otro proyecto que va en esa vía, que es un proyecto que ha sido en proceso, que he viajado mucho al fondo de mi cama y de mis inquietudes, pues como que digamos que mi trabajo sí, aparte de tener una gran reflexión sobre el cuerpo, ha tenido como un eje súper fuerte en los estudios de género, feminismo, bueno, qué significa ser mujer, lo pueden llamar como quiera. Entonces está este proyecto que se llama Magma, y es un proyecto que no les puedo decir qué pasa con el proyecto, porque no tiene ni pies ni cabeza, y me interesa que sea así, porque para mí es un lugar de experimentación. Simplemente yo creé un personaje otro que tiene una estética muy sexual, que toma como de la idea de la modelo webcam,
cómo hacemos transferencias. Me interesa también ahí preguntarse cómo vendemos o negociamos el cuerpo, independiente de si es sexo o es otro tipo de actividades. Y bueno, esto fue una instalación que yo hice en Pereira y yo estaba metida como en un gran túnel y la gente para entrar, es que no encontré las fotos, pero la gente para verme tenía que agacharse y meterse por un huequito y entrar a este túnel. Y yo estaba de espaldas contra estos espejos, entonces la gente me podía ver, pero a través del espejo, que me parece además como la metáfora de la pantalla, ¿no? Yo los estaba mirando a través del espejo, entonces ellos no me podían ver directamente, yo ya sabía que se estaban acercando y yo tenía en el cuello una cámara análoga, entonces cuando ellos se acercaban lo que yo hacía era que les tomaba una foto. Aparte, cuando entraban al túnel había una cámara del computador que proyectaba en una pared gigante la gente entrando al túnel, que me parecía como todo un juego medio, no sé, porque siento que cuando la gente está viendo a las modelos webcam o está viendo a quien sea que está viendo a través de una pantalla, hay un asunto de protección. Yo estoy protegido aquí a través de este visor, nadie me sabe quién soy yo, nadie me está viendo. Entonces para mí era como un poco el ejercicio de voltear la torta y exponer al que quería verme, por decirlo de alguna manera. Luego este es otro ejercicio y es que parte de, como que yo propuse una dinámica en Instagram y era que cambiaba fotos por calzones. Entonces, efectivamente, alguien me mandó plata, yo compré esta ropa interior, estos calzones, y luego lo que hice fue mandarle las fotos. Lo que les digo, como que es un proyecto inacabado, con muchas complejidades, el tema del trabajo, pues el trabajo sexual, la prostitución, las modelos webcam, bueno, esos son como unos límites súper difusos y yo no tengo interés en resolverlos tampoco, es como que yo estoy allí experimentando. Creo que parte como de lo que a mí me interesa del cuerpo es entender que el cuerpo, aunque es un lugar chiquito, único, bueno, como que se habla de una subjetividad o de una forma de experimentar el mundo que es muy, soy yo, no es el ejemplo del mundo. Sí siento que lo micropolítico tiene pues todo un poder, como que pensarse lo que me pasa a mí como un lugar en el que hay muchos otros o muchas otras que se sienten identificados, creo que ahí es donde a mí me interesa como explorar el cuerpo, ¿cierto? Como entender que muchas de las preguntas que estoy teniendo pues hacen eco en otros lugares. Estos son los dos proyectos que estoy trabajando actualmente, que es La Niña No Obedece y Viaje hacia atrás. Son proyectos en proceso, entonces pues un poco si los otros los podían ver ya como un producto o como algo finalizado, como con una forma, esto hace parte del proceso. Entonces, La Niña No Obedece fue parte de un archivo que yo empecé a recolectar de, mi, de mis cuadernos. Una vez chismeando un cuaderno encontré esta nota y me pareció como muy impresionante, como fue pucha, La Niña No Obedece, tiene mucho sentido. Y luego me puse a ver como las páginas y entonces empecé a ver como toda una forma de disciplinamiento, de definición del cuerpo, como que entendí y pude rastrear que a la final lo que pasa en la escuela es que nos enseñan a comprender el cuerpo de esta manera, ¿cierto? Que es manos, cabeza, o sea, de una forma liminal. Liminal no sé si sea la palabra, más bien límite, como de una forma que contiene. Y a la par, pues me encontraba como que cuando veía esto, veía unas fotos de yo siendo niña, pues con la ropa al revés, pintándome toda, entonces era como un contraste muy fuerte entre un cuerpo que es el cuerpo que nos enseñan a hacer y un cuerpo que está siendo para mí monstruo, animal, oscuro, como que unas categorías que me interesaba pues empezar a explorar. Entonces es esto, como que la niña es, que nos enseñan a ser juiciosas, obedientes, alegres, ¿sí? Todo el discurso religioso también ahí. Entonces lo que yo empecé a hacer fue como a recapitular ese personaje salvaje, animal, eh, y ponerlo en tensión o en contraste pues como con este archivo.
Lo que les decía, como que yo no siento que o sea, para mí es muy importante dentro de los procesos de construcción de un proyecto, como ir recopilando pistas y elementos, em, y no cerrarme como a una sola forma de producción del proyecto. Entonces esto, por ejemplo, es una acción que yo hice en la que escribí durante 3 horas una plana que decía no. Entonces creo que era un poco explorando, yo en ese momento no sabía que ese proyecto se llamaba La Niña No Obedece y no tenía ciertas certezas que tengo en este momento, simplemente yo sentí la necesidad de pararme, coger un pliego de papel y escribir durante 3 horas, no. También fue un espacio al que nos invitaron, en el que estábamos como haciendo un laboratorio y como propongan una acción, y entonces yo propuse eso y luego eso lo pude conectar como con el proyecto de La Niña No Obedece. Estábamos, bueno, en este momento, entonces, Baudo abrió otro laboratorio que está abierto para que se inscriban, que se llama ECO, en el que íbamos a trabajar con Nicolás Janowski un proyecto. Y yo me presenté con He viajado mucho al fondo de mi cama, que era el que tenía como más concreto, pero realmente yo sentía que He viajado mucho al fondo de mi cama, ya estaba completamente cerrada. Entonces lo que hice fue decirle a Laura que yo quería trabajar con otro proyecto, pero que me iba a presentar con este, con He viajado mucho al fondo de mi cama. Y para cuando me dijeron que había pasado, entonces lo que yo hice fue producir una serie de fotos que yo intuí que tenían que ver con La Niña No Obedece. O sea, como que yo empecé a pensar que sí, que había un animal ahí, que había unos colmillos, que había un ser despeinado, desordenado, desparramado, sí, como un cuerpo que yo podía sentir latente en mí. Y produje estas fotos que es como pensando en la sombra, en el animal, en fin. Y ya estando en la residencia, pues como que pude profundizar sobre un montón de elementos, como fue una cosa súper intensa, súper rica, como también entender las formas de trabajo de Nicolás que tienen que ver mucho con la revisión de archivo. Entonces, bueno, a partir de ese espacio, yo encontré una cartilla, que es una cartilla que parece que es de mentira, pero es de verdad, y es como la niña bien educada y la niña mal educada, y empiezo a entender cuáles son esas formas de regulación del ser, específicamente con las niñas. Em, y luego me encuentro en ese mismo espacio una noticia de un niño que cruzando el Mediterráneo, em, naufraga, muere y le encuentran cosidas a su ropa las notas escolares. Y para mí estos dos elementos que hacen parte como de archivos históricos se conectaron con un proyecto que yo estaba trabajando a la par, pero que no lo tenía como muy presente, y es Viaje hacia atrás. Entonces yo estaba planeando irme a estudiar a España, y tenía la sensación de un proyecto que me implicaba tener como una especie de vestido, como una piel, que la piel es muy animal, pero yo en ese momento no lo entendía, sino que simplemente yo tenía la sensación de que necesitaba construir un vestido, una piel que yo iba a tejer y que yo iba a empezar como a marcar. Y es este proyecto. Yo estoy ahorita en España, este vestido me lo cosió mi mamá, y lo que estoy haciendo es tejer en él con cabello. Entonces son dos proyectos inacabados que tienen puntos de conexión, para mí no están claros, yo estoy tratando de construir la narrativa, yo sé que hay elementos ahí que se unen, que me parece como muy lindo porque siento que es como parte de no estar atento a, o sea, como que cuando yo leí esta noticia y las formas de reconocimiento del cuerpo, por ejemplo, son los dientes, el cabello, la ropa, ¿cierto? Como que cuando yo es como si uno jugara un juego de detectives, ¿no? Como estar atento a encontrar las pistas que le dan sentido a un relato. Para mí es como eso. Y bueno, fin. Me fui a 1000. No sé si tiene preguntas, dudas, interrogantes. Ahí Rafael tiene una intervención, un mensaje para ti. Ana querida, qué rico verte por acá, sabes que soy tu groupie forever. Es increíble ver cómo expandes el formato de la imagen fotográfica a fotografía expandida. Increíble obra. Mm, ¿Alguien más tiene Rafa, preguntas? Bueno, yo sí, digamos que eh, eh,
supongo que tú no tienes como una dinámica, bueno, primero hago esto y luego hago esto y luego hago esto, porque pues digamos que como que no, pero qué cosas siempre dentro de tus procesos creativos son vitales, como, bueno, no sé, procesos como imprimir las fotos o recortes o qué cosas y qué dinámicas para tus procesos de creación son vitales a la hora de ir desarrollando un proyecto. ¿Qué cosa siempre haces dentro de tus proyectos o qué pasos siempre tomas? Bueno, primero decirle a Rafa que el amor y la admiración es mutua. Estuvimos juntos en Baudó y ha sido como también, creo que algo que quisiera rescatar un montón a propósito como del espacio de, pues como que nos convoca, que es la fotografía. Y es que me parece que es un campo muy como de mucha reciprocidad, de amistad, no siento que sea un espacio en el que uno se está como pisando, diciendo yo voy primero y quién es el mejor, sino como que, y como la importancia de construir colectivos y de construir lazos para los proyectos y alimentar los procesos. Entonces a Rafa lo quiero un montón y tan lindo. Bueno, y de lo que me estabas preguntando, pues, mm, a ver, un punto que, algo que yo intento hacer y tener presente siempre es escribir. Como escribir, me refiero a no escribir de corrido, sino como, por ejemplo, hacer mapas o coger, por ejemplo, en este momento en mi pared, yo tengo toda una pared llena de notas adhesivas con los conceptos que estoy trabajando. Pegué un gran pliego en el que, como son proyectos que son con tantas partes y yo soy un poco como dispersa, entonces si no organizo la información, pues me tiende a pasar que no sé de qué estoy hablando, no sé por qué esto apareció aquí. Y bueno, eso uno, como organizar la información, estructurarla. Dos, como que para mí, dime. Y también en un lugar visible te funciona, Sí, porque es diferente tenerlo en un cuaderno ahí de apuntes a tenerlo ahí. sí, de hecho fue una de las cosas que nos recomendó Torres, Miguel Torres, ajá, ah, y lo era como, sabía. peguen, No, y peguen todo en el techo. Pues yo como que no le pegaba en el techo, pero sí, sí como que tengo, por ejemplo, en las notas adhesivas, conceptos, autores, materiales, y entonces creo que eso le permite a uno como tener esa información fresca todo el tiempo y estarla como entretejiendo, porque se vuelve un universo muy complejo. ujú, Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Para mí es súper importante, como que en la creación en general, el cuerpo del ocio y como de la lentitud. Eh, yo no funciono y le he ido dando espacio y he ido entendiendo porque obviamente al principio me generaba mucha culpa, por ejemplo, que soy súper lenta, que duermo un montón, que soy dispersa, ¿sí? Y como que darle lugar a eso dentro de mi proceso de creación ha sido parte de reconocer cuáles son mis formas de crear. Entonces, por ejemplo, yo trabajo con los sueños e imágenes que tengo dentro de los sueños o personajes o figuras o sensaciones, después lo que hago es que las arrastro, digamos, como al proceso general. Y eso fue algo que empezamos a intuir con Mariana y nuestro colectivo, de hecho, se llamaba Ayer me soñé con un animal, porque era como que algo que entendimos dentro de ese trabajo. Entre soñar, dormir, comer bien, o sea, como estar bien o estar mal. Pues digo estar mal es como que eh, darle lugar también al cuerpo que se está sintiendo conflictuado o que está en tensión con, o sea, no quiero hablar como de un estar bien como muy, ¿cómo se dice eso? Como idealista, muy, ¿ves? sí, como muy romántico, es que para crear necesitamos estar llenos de luz, no. O sea, me refiero a estar bien es como escuchar mucho el cuerpo. Ujú. Y ¿qué más cosas son importantes? Organizar la información. Bueno, a mí me funciona Instagram, por ejemplo, como que justo he estado reflexionando en este tiempo sobre eso y es que en algún momento se me convirtió más como en un portafolio que en un diario. Y siento que a mí me funciona mucho Instagram como diario, como que es una forma de yo compartir rápida y de tener retroalimentación y de como de organizar de nuevo como la producción de la imagen. Entonces como que evito mucho
que Instagram se me convierta en un espacio de perfección, sino más bien de experimentación. Y siento que eso funciona mucho porque está uno como teniendo la posibilidad de compartir y ver cómo el otro te lee. ¿Qué más? No sé. Bueno, No, esas por creo ahora. que interesantes. Bueno, hay otras preguntas por aquí. Bueno, primero Kevin Corredor. En el trabajo que vuelves a tus fotos de niña, ¿crees que necesitas hablar de tu alter ego? Voy a compartir mientras tu Instagram aquí en la pantalla, ¿listo? Porque ya están preguntando. Aquí está. Bueno, ¿De cuál era alter ego? Tengo muchos. creo que si sientes la necesidad de crearlo o que cuéntanos, Kevin, si es como eso Ujú. o que a ver, ¿qué miro? No. Voy a leer otra vez la pregunta, de pronto. En el trabajo que vuelves a tus fotos de niña, ¿crees que necesitas hablar de tu alter ego? Yo creo que habría que preguntarle de nuevo a Kevin porque no sé de cuál alter ego está hablando. Igual él está ahí súper presente. Bueno, Ok, mientras, ¿te epa, escuchan? listo. Sí, te escuchamos, Ya. Kevin. Claro, porque, o sea, veo tus fotos de niña y cuando estás hablando, dices que sientes como la necesidad o de mostrarte con dientes, Ujú, porque sientes que hay un animal allí adentro. ujú. Entonces, ¿crees que estás creando un alter ego o que estás hablando más directamente de cómo te percibes o te concibes a sí mismo? No sé, es más o menos por ahí. Ya, yo siento que es una gran pregunta porque creo que, de hecho, a mí me ha molestado, no, pero he tenido conflicto con la palabra alter ego, porque es como que con una amiga hablábamos de Magma es una otra. No, no es ninguna otra, soy yo, ¿sí? Entonces, como que cuando me preguntas eso, siento que ahí se reafirma un poco esa reflexión y es que, pues hay una figura que yo construyo, un personaje, los dientes, es un cuerpo que ya no está como tan bien puesto. Para mí era importante, por ejemplo, lo despeinado, sí, como lo disforme, pero yo siento que ha sido mi propia exploración actual y vital de un yo animal, de un yo monstruoso, de un yo oscuro, o sea, como que esa animalidad está aquí en mi cotidianidad, no es como que yo la estoy dejando exclusiva a crear un personaje que le hago fotos y lo dejo allá, no, me importa y me interesa crear ese animal en mí y relacionarme desde allí. Y si lo pienso, finalmente creo que Magma hace parte de ese animal también, ¿sí? La exploración por el deseo, la sexualidad es eso, como una animalidad de otra manera. Entonces, sí, yo creo que eso es más como un recurso plástico, como un recurso de cómo le doy forma a, pero creo que lo animal termina siendo más complejo. Bueno, Villa te pregunta, hola Ana, gran trabajo. ¿Podrías contarnos un poco más sobre tu proyecto Soy un Cyborg? Bueno. Usted Sí, tiene es que que preguntar, tampoco pues. no, es que yo respiro profundo porque soy un cyborg, es el proyecto que les decía, que es Magma, que es el proyecto que no tiene ni pies ni cabeza y como que mm, Está en proceso. finalmente es como, sí, es como un trabajo en proceso en el que yo tengo como muchas eh, preguntas encarnadas. Eh, Como que siento que a la final trabajar del cuerpo es desde el cuerpo. Trabajar sobre y desde el cuerpo implica que uno ponga en el propio cuerpo las preguntas que tiene sobre el mundo. Entonces, por ejemplo, para mí una gran pregunta de eh, Magma es como esa tensión o esa dicotomía entre mmm, la puta, la prostituta, ¿sí? Y el cuerpo de la esposa o de la novia, y entonces empiezan a ser como lugares dicotómicos que yo no me parecen como la misma, como una cara de la misma moneda que construye la sociedad como discurso para nosotras también como fijarnos allí.
Entonces yo creo que ese es uno de los elementos que a mí me interesa de Soy un Cyborg. Me interesa la medialidad, me interesa pensar cómo creemos que un Instagram es un reflejo de un yo. Es como, les presento a Ana María y a mí eso me parece como súper ruidoso porque finalmente creo que uno se está jugando, eh, como uno está jugándose la construcción de un ser ficcional, o sea, uno está ficcionando ahí en esas plataformas y siento que desde ahí es de donde me interesa jugar y ficcionar también para mí, o sea, como no tomarme las cosas muy en serio. Entonces también me interesa Magma en eso, como jugar, jugar a que soy ese ser, que no sé quién es, ni para dónde va, ni qué tiene. Bueno, no sé. Creo que si me hiciera preguntas un poco más precisas sobre algo que haya visto o algo, pues también. Bueno, Kevin Corredor te dice, ¿cuáles consideras que son tus detonantes? ¿Detonantes a nivel creativo, tal vez, Kevin? ¿Como el detonante creativo o...? Sí, exacto. O sea, como sus detonantes creativos. Ella hablaba un momento de que pues, se movía mucho a través de las preguntas, ¿no? O sea, cuando había una pregunta que de repente no podía contestar y de ahí empiezan, ¿no? A trabajar, a desarrollar esa idea. Mis detonantes, yo creo que creo que hablaba ahorita de la pausa o de lo lento, ¿cierto? Y creo que mi detonante es como detenerme y como observar de forma profunda y decir, esto tan raro, ¿sí? Como algo que o te llama la atención o te genera ruido, ¿sí? Como que siento que mis detonantes son el detalle o lo chiquito o la sorpresa o lo que les decía ahorita, por ejemplo, para mí son importantes los sueños por eso, porque siento que es como secretos que me dicen del más allá, entonces es como estar atenta. Mis detonantes son estar atenta y puede ser cualquier cosa, o sea, un olor, una imagen, un gesto, una palabra que me dijo alguien, y por eso les decía ahorita que era importante para mí como ir armando todo ese gran universo de pistas que son a la final Sí. los detonantes, como que no es un gran detonante, sino más bien como un montón de pistas que le terminan dando sentido a algo. Listo. ¿Sabes qué? Dime. Bueno, me pasa algo muy particular con el trabajo de Ana. Y es que la idea que ya veo que les puso, que es la de las fotos de los retratos del museo, era algo que también estaba haciendo. Y ahorita cuando veo que ya lo pusiste, dije, no, ya lo descarto, pues, porque prácticamente Pero es no el mismo. creo que tenga que ser, yo creo que todo el mundo tiene formas de hacer, que si bien en la fotografía Claro, que tú busques ya está todo hecho, pero no no, claro. hecho por ti, ¿sí? Entonces no creo que, no lo dejes de hacer. Y no, y lo más loco es que ese formato de las fotos carnet, tal Sí, cual, lo he trabajado en el proyecto de arepita con manteca. ajá, Entonces, me parece bien loco ver cómo personas que de repente están trabajando todo el tema, ¿no? De la autorrepresentación, del autorretrato, de alguna manera recurrimos, ¿no? Como que a esa forma de expresar este tema de la identidad del rostro. Y es súper loco ver cómo ella empató el tema de las pinturas con el carnet. Y yo también estoy utilizando el mismo recurso, pero obviamente pues es otro tema, ¿no? Pero cómo lo vamos resolviendo estéticamente de la misma forma. Y es súper loco encontrar este tipo de coincidencias, pues. Pero es bien enriquecedor, la verdad que sí. Kevin estuvo en una de nuestras charlas como invitado, te voy a mandar el link, bueno, como para que veas como más o menos de igual también el perfil de Kevin para que se conecte. Esto es lo chévere de estas dinámicas. Bueno, Catherine te dice, hola Ana, admiro mucho su trabajo. Quisiera saber si para vos siempre debe haber un concepto a la hora de crear un concepto. Sí, dice eso. Debe haber un concepto a la hora de crear un concepto o lo vas encontrando en el proceso. Creo que
¿Es esa la pregunta o se fue 2 veces el concepto, Catherine, o sí? Hola, era más como un concepto a la hora de hacer un proyecto, sino que se me fue como Listo, sí. concepto y concepto. Entonces, si quisiera saber si para vos siempre debe haber un concepto a la hora de crear un proyecto o lo vas encontrando en el proceso. Primero iba a decir que me parece como súper importante esto de que está diciendo Kevin, como que tiene inquietudes o formas de materialización cercanas, porque creo que a la final em, pues habitamos el mismo mundo, ¿no? Es como que pensar que somos los artistas, creadores, genios del universo, es como, no tiene ningún sentido. Y siento que, claro, que encuentras un montón de cercanías conceptuales, materiales, no sé, y que eso es muy bello cuando de repente uno encuentra un creador en otra parte del mundo y uno dice como, ay, estamos cercanos o como ha habido exploraciones comunes, entonces y que además también yo pienso lo mismo que decía Lania, es como que si lo estoy haciendo y me lo encontré, lo sigo haciendo porque lo necesito hacer para poder llegar como, seguir avanzando. Pues. Respecto al concepto, yo creo que uno tiene grandes inquietudes, o sea, como ese universo de detonantes que le hablaba ahorita, ¿sí? Como que uno tiene mm, como yo lo siento así, como unas cosas que no me puedo deshacer, que todos los días me acuesto pensando en eso, que todo lo veo a través de eso, es como que es una cosa ahí repetitiva. Y que luego hay excusas para crear, entonces, por ejemplo, una exposición, un taller, un no sé qué, y entonces tú lo que haces es que reduces o coges una partecita y de repente dices, ah, bueno, esto es sobre la domesticación del cuerpo en la escuela, o esto es sobre el silencio y la quietud, como el primer proyecto que yo les mostraba. Entonces yo no diría que yo trabajo con conceptos, sino más bien con grandes inquietudes que intento y procuro cotidianamente estar haciendo, o sea, como amasándolos y amasándolos y amasándolos. Entonces, porque no sé, como que siento que el concepto me puede parecer un poco problemático, como en términos metodológicos, como en términos de proceso, ¿sí? Porque estás esperando que haya un concepto que ancle todo. Y para mí las formas de proceder en un proyecto son mucho más complejas, más desordenadas, más robustas, más orgánicas que un punto que ancla todo. Bueno, Kevin Corredor, ¿qué piensas sobre que muchos ya se muestran en redes sociales en actos íntimos, exhibiéndose ya es un cuerpo social líquido, ahora con mayor incidencia por el tema de la pandemia? ¿Dónde está la pregunta? Yo vuelvo y la leo porque está muy difícil. Kevin, mira, ¿qué piensas sobre que muchos ya se muestran en redes sociales en actos íntimos, exhibiéndose, ya es un cuerpo social líquido? Entonces, de pronto también que nos compartas tus reflexiones con respecto al cuerpo líquido ahora en redes sociales, ahora con mayor incidencia por el tema de la pandemia. Entonces, ahí es cuando habla Kevin para explicarnos sus preguntas. Sí, sobre todo yo tengo como en actos íntimos exhibiéndose ahora en la pandemia. Ah, ya, como que tienen mucho tiempo en la pandemia y entonces han exhibido toda su intimidad. ¿Es eso? Ajá, sí, tal vez, Kevin. Sí. Ahí se le paró. Está A como. ver, yo pienso que es un tema que me genera muchas contradicciones. Em, mm, porque es que lo íntimo, o sea, por ejemplo, con el proyecto he viajado mucho al fondo de mi cama, o con todo el proceso que yo siento que con el que empecé como a germinar el trabajo que tengo, para mí fue súper necesario, supremamente necesario exhibir o mostrar lo íntimo. Además, pues como lo íntimo, como lo cotidiano y resignificarlo, porque era un proceso que yo necesitaba hacer conmigo misma. Entonces, como mostrar una teta en Instagram. Es como, yo ahorita lo veo y digo como
en retrospectiva, la angustia que me generó la primera vez que yo subí una parte más allá del pecho, fue como, juepucha, qué angustia, que es, claro, entonces siento que ahí tenía un sentido para mí, eh, resignificar ese cuerpo, sacarlo, mostrarlo, que es un poco lo que hago con Magma. Para mí tiene sentido en este momento mostrar y sacar ese cuerpo sexual, porque es un cuerpo que está al límite, y ahí creo que hay muchas cosas que le pueden hacer zancadilla a uno, creo que hay muchas cosas que son contradictorias, eh, como que entiendo la pregunta de pensar que exponer lo íntimo y sacar todo lo íntimo, que es casi como un desmembramiento del cuerpo, que a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención las prácticas sexuales en la pornografía, que es como doble penetración con penes súper grandes, porque es como una cosa, yo lo asimilo como un desmembramiento del cuerpo, como casi que necesitáramos abrirnos para ver qué hay por dentro. Entonces entiendo desde allí como esa crítica necesaria a la exposición de la intimidad, pero también siento que mostrar la intimidad o mostrar lo que ha estado oculto puede ser una forma de caminar hacia la resignificación de. Entonces, en mi caso, que una teta no sea simplemente un lugar de deseo del hombre, ¿cierto? O un pecado o un lugar de me hace impura, sino como una mano, ¿cierto? O como, o como una fuente de alimento, o como, o sea, como darle muchos, o como una montaña, o como yo qué sé, no sé, pues como que darle muchos sentidos. Entonces yo creo que para mí fue muy importante sacar esa parte de mi intimidad, y que era lo que yo les decía ahorita de utilizar Instagram como un ejercicio de retroalimentación rápido. Pero yo creo que uno tiene que estar como muy atento y muy pendiente de cómo está usando las redes, para qué las está usando y a qué está jugando, porque es un juego en tiempo real, y si uno está jugando allí creyendo que eh, eso es la verdad o eso es la realidad, pues creo que se vuelve, no sé, como precisamente un terreno para sumar pues a las formas, si lo queremos llamar así, pero a las formas de dominación del cuerpo y de, sí, como de la existencia. Entonces, no sé, como que tengo ahí una sensación dividida. No podría decir está mal o está bien, sino más bien como que cómo lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Como reflexionar sobre lo que estamos consumiendo. Igual es que pues no hay que tomar como una idea absoluta las redes sociales, sino como eso, como un ejercicio, como una dinámica, como una experimentación, ¿sí? Bueno, tu padre, ¡Mi Guillermo, papá! ¿qué opina de las formas como se ha negado el cuerpo en los procesos de aprendizaje? Pues opino, opino que es súper fuerte, que, que es muy complejo como la forma en la que tenemos interiorizada esa noción de cuerpo, incluyendo esto que estaba diciendo, y es como la manera en la que nos nombramos, la manera en la que nos leemos, y siento que es muy, pues que tenemos como un camino muy largo sobre cómo recomponer, recrear, repensar, reactuar ese cuerpo. Porque a la final, pues el espacio educativo ha sido otro espacio, pues en términos de poder, que para mí es un... Sí, yo tengo muy en cuenta como a Foucault dentro de mi trabajo, desde el trabajo de la sexualidad, pero también ahorita como todo lo biopolítico, pues y ahorita también con el trabajo de la escuela, es como que cómo las instituciones se vuelven espacios en donde está en disputa el poder y donde el cuerpo termina siendo un lugar en el que se ejerce ese poder. Entonces, siento que ahí hay un montón de cosas que tenemos que reconstruir y poner en evidencia, pues para existir de otras maneras, ¿sí? Como es muy fuerte, por ejemplo, que todos hayamos aprendido a Esas mismas, Ya, ¿cómo? Que, no, que todos hayamos estado en medio de un espacio de un espacio educativo en el que nos pedían que lleváramos uniformes, que había listas, que había notas, que había gritos,
que había la campana, o sea, unos elementos simbólicos que cuando uno los ve, pues están muy cercanos a lo militar, ¿cierto? Y que los asumimos como normales y como que esa es la forma en la que aprendemos y en la que conocemos y en la que enseñamos también. Entonces, pues sí, creo que es un proceso que opino, que triste, pero que vamos a hacerle. Es que ya las formas de educación hace rato están para cambiarse en esas primeras épocas de colegio y ahora pues más ahora, tanto como a nivel gubernamental y educativo es como que de verdad las cosas hay que darles un cambio con respecto a lo que está pasando ahora. Entonces es una vaina igual compleja y de mucho tiempo, pero como tú dices, ¿qué se le puede hacer? Bueno, se le puede hacer todo más bien, o sea, Resaltarlo, exponerlo, hablarlo y sí, es más bien como, circularlo. Y epa, creo que es donde tiene lugar y donde tiene lugar la creación, ¿no? Como que ese es mi proyecto en este momento y eso es lo que me trasnocha y lo que no puedo dejar de pensar y pensar y pensar e incorporar también. Entonces, pues es como que, sí. bueno, Eric Ortega. ¿Cómo sientes que el aislamiento y la distancia de tu hogar se ha filtrado y te influencia en la construcción y producción de tu obra fotográfica? ¿De nuevo? ¿Por qué me preguntas tan difíciles? Sí. Viniendo y pues, es que hace rato ¿Cómo no. sientes que el aislamiento y la distancia De tu hogar, de tu hogar se ha filtrado y te influencia en la construcción y producción de tu obra fotográfica? Ya, bueno, no pensé que cuando me iban a ir para España me iba a tocar este aislamiento. Es como, eso le ha sumado obviamente a la experiencia, pero la distancia de mi hogar hace parte del proyecto de viaje hacia atrás. Entonces, cuando yo me vine para España, me vine haciendo un trabajo o un ejercicio, si quieren llamarlo, performático, ¿cierto? De irme de mi casa. O sea, por eso está esta imagen de el vestido, que es casi como un útero y es salirme del útero y migrar hacia pues España, que es además eh, geografía de donde provienen muchos de nuestros colonizadores, ¿cierto? Y entendemos que la colonización es un punto en el que eh, incorporamos otras formas de aprendizaje, ¿sí? O sea, como que, por eso les decía que ahorita esto parece como desordenado, pero para mí es como un mapa que yo estoy construyendo y que pues tardará o tomará tiempo. Entonces, cuando me preguntas que cómo ha influenciado mi obra, pues todo, o sea, como que fue parte de la obra o de viaje hacia atrás, pensar que me iba de mi casa. Eh, y, y bueno, creo que eso es una pregunta latente, eso es una pregunta, ¿qué significa irse de la casa? ¿Qué significa no estar o estar en otro territorio, en otro contexto, comer otras cosas, no tener tu círculo afectivo ahí en la inmediatez? Y claro, se le suma esta situación que es como la pandemia y que me ha parecido súper maravilloso porque es reafirmar un montón de preguntas que tenía frente a, por ejemplo, la fragilidad o la lectura que tenemos sobre la temporalidad, sobre el amor. No sé, yo los primeros días, por ejemplo, llamaba a mis papás intensamente, obviamente en esa angustia de sentir que nos íbamos a morir o que cualquier cosa podía pasar y yo estaba súper lejos. Y luego fue como soltar un poco esto y entender que el amor es precisamente amor en la medida en que tú no necesitas un cuerpo ni una presencia literal ahí, sino que sea donde fuera que, y les escribía eso, como sea que ustedes se vayan o donde yo me vaya, espero que nos encontremos en la misma constelación de estrellas. Y es como que siento que es una percepción de la materia y de sí, como del cuerpo desde otro lugar. Entonces creo que, no sé si respondí. bueno, Yamil te pregunta, ¿cómo te va al momento de explorar la materialidad de tus ideas? Noto que te desenvuelves en formatos diversos.
Pues yo pienso que ahí es como un asunto de jugar, como que no, no estoy, por eso les decía que para mí la fotografía es como mi recurso primero, pero estoy todo el tiempo como viendo a ver qué pasa con todo. Entonces, si es costura, pues es costura, si es acción, si es, no sé, en estos días, por ejemplo, me puse a hacer unas pieles con colbón y con papel y con la telita de los huevos, o sea, como que un asunto muy de experimentar y de estar jugando más que de pensar previamente cómo debe ser o no. Es como que creo que para mí es muy importante el juego en el proceso de materializar o de crear y como de experimentar. También mi proceso cuando creo es muy collage, como que monto aquí, armo aquí, si esto me funciona y me lo encontré, o sea, como que voy armando. Hay cosas que planeo, hay cosas que dibujo, hay cosas que digo, esto lo puedo hacer de tal y tal manera, pero en general estoy como cogiendo y jugando. Bueno, perdón, Rafael, alguna vez me preguntaron cuál es la diferencia entre sexo y erotismo. Te traslado la misma pregunta a ti. Chan, chan, chan. La diferencia entre sexo y erotismo. Vea. Yo creo que las veces que yo escuché esa pregunta o que me la hice a mí, hubo una especie de diferenciación entre como de manera no pensada, como lo digo, como soterrada, oculta, entre lo cochino, lo carnal y una cosa que es más espiritual o más Intangible. sí, intangible. Y yo siento que habría que ponerle contexto a la pregunta, ¿cierto? Y hacia dónde dirigirla. Entonces, lo primero que yo podría decir es que cuando me plantean esa diferencia, creo que me están llevando a ese lugar, como al lugar de poner el sexo como una cosa que es carnal, que es impura, que es como la diferencia entre el porno y el erotismo, que es cuando tú haces el amor o cuando no todo está velado completamente porque la acción no es explícita. Y yo tengo conflictos con eso porque creo que lo que antecede a esa comparación es una cosa moral y es una cosa y es un, digamos, como una tensión también de poder, ¿sí? Que es un poco lo que yo exploro con Magma. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre hacer un desnudo artístico y un desnudo que no es artístico? Y es como, eso es una súper discusión. Sí, o sea, eso es una súper discusión porque yo siento que no es simplemente decir esto es y esto no es. Entonces, como que yo no podría responder cuál es la diferencia entre sexo y erotismo. Más bien habría que darle un contexto y pensar en el marco de qué se está planteando eso. Porque para mí, la sexualidad a la final de este proceso que yo he ido construyendo, la entiendo como un campo complejo, la entiendo como un campo eh, eh, trascendental, ¿sí? Y la encuentro tan trascendental como cualquier tipo de trabajo que uno desempeñe. Es decir, yo en este momento lo que pienso es que cualquier lugar en el que uno invierte la energía vital, o sea, en la que el cuerpo se dispone a, y sea cual sea la acción, es trascendental y es importante. Eso es lo que hemos pensado por muchas razones, que el sexo es una cosa así como, ¿sí? Entonces, por eso creo que ahí está, por ejemplo, la discusión de por qué ser prostituta es un tema complejo, es un tema denigrante, pero trabajar en otra cosa no, ¿sí? Como vender tu cuerpo para ser profe está bien, pero vender tu cuerpo por sexo está mal. Es como que ahí es donde siento que está la gran tensión. Y ojo que no estoy diciendo esto sí, esto no, sino como que más bien pensar que eso es un tema muy complejo y que hay que ver uno desde dónde se para y qué lupa le pone. Bueno, Melanie desde Argentina. Ana, tenía mucha curiosidad de conocer tus obras más a profundidad.
Todas me parecen una exploración muy interesante y una bella manera de encontrar respuestas a esas cuestiones que nos transita como humanos y más aún como mujeres. Te felicito. No era una pregunta, tú ya estabas esperando ahí. Esto No, está tan muy linda. bello, pero no qué. Muchas gracias, Melanie. Qué linda. Bueno, eh, mm, Rafael, ¿a qué crees que se debe tanta censura del cuerpo en Instagram? Yo siento que Instagram es una expresión más de nuestra sociedad, ¿cierto? Como que van a censurar un pezón porque históricamente el pezón es un lugar del cuerpo en disputa por muchas cosas, ¿cierto? Que no voy a nombrar aquí. Eh, y que precisamente lo que hay que estar es viendo cómo le juega uno a Instagram. O sea, como que de nuevo les decía, yo es mi forma y mi plataforma de estar experimentando, pero entiendo muy bien que es un pequeño recorte de los sistemas de poder de nuestra realidad y que les interesa censurar un pezón porque les interesa reafirmar el discurso de que un pezón es muy peligroso, pero pues como que ves otras, por ejemplo, parte de mi investigación diaria nocturna es caer al submundo del Instagram. Es como un montón de cuentas que uno dice, ¡ah, juepucha! O sea, O sea, claro por que ejemplo, es que es muy particular y no solo es Instagram, sino las personas que habitan Instagram, porque no siempre es explícitamente por Instagram, porque pues si van a ver el perfil de nuestro invitado de mañana, pues es totalmente explícito, su trabajo es extremadamente explícito. En cambio, yo soy una teta en las historias, ya, me la bajaron. Pero entonces es como no solo es Instagram, sino quienes siguen, porque al final uno también lo sigue gente que lo detesta o como es una cosa súper enfermiza como la sociedad en sí. Entonces, que no es solo como el Instagram, sino quienes nos están siguiendo, que pues eso es como, no es que uno la seleccione, pero es una cosa bien, el submundo, sí, estos días me he topado con denuncias de grupos de estos del MAP, que es como, parce, ¿qué está pasando? del Minor Attraction Person. Bueno, en fin. Villa te hace un aporte, espero pronunciarlo bien, pero me perdonan si no. Al escucharte hablar sobre tu trabajo, creo que podrías disfrutar y aprovechar, entre comillas, Selenoide Mircea Cartarescu, por si no lo habías leído. Te lo voy a escribir en tu WhatsApp ahí. O vale, sí, gracias. No conozco. listo, ahí te lo mando porque a veces como que... Listo. Pilla, tú siempre tienes unos aportes bien interesantes, gracias. Pino Otero, ¿cómo distinguir retroalimentación de aprobación en redes? Ya que estamos hablando de específicamente como todo este tema. ¿Cómo distinguir retroalimentación de aprobación en redes? Pues yo creo que la retroalimentación es un ejercicio como un poco más... Hola, Lini. Gran fotógrafa, para que la conozcan. Ay, tan bella. Pues mira, yo creo que la retroalimentación incluye, por ejemplo, la crítica, la censurada, el comentario, el fueguito, el ojito llorando. O sea, creo que la retroalimentación es como una lectura crítica que tú haces de la interacción. En cambio, la aprobación es como si les gusta o no les gusta. Y pues yo pienso que moverse desde ahí, como en cualquier espacio en el que te expones, es lo más nocivo que uno puede hacer con su trabajo. O sea, es como yo huyo de eso. Tengo personas muy seleccionadas en mi vida y en mi existencia a quienes escucho con esa apertura de decir, por ejemplo, mi papá, mi mamá, mi hermana, ¿sí? O amigas que yo sé que cuando me escuchan no están en posición de aprobación y desaprobación porque esperan de mí o porque me están poniendo en un lugar específico, sino porque me están escuchando de manera amorosa. Entonces, como que aprobación por redes, no. Obviamente no.
Bueno, Melanie, que igual va su pregunta. Ah. Ahí fue, ahí fue. La obra que me llamó más la atención es la fotografía como dispositivo y llevarlo a una instalación tangible. ¿Cómo ha sido este proceso? La de viajado mucho al fondo de mi cama. Sí, ¿Sí? sí. Como y llevarlo a una instalación tangible, ¿cómo ha sido este proceso? Yo creo que lo que les compartí ahorita es como entender la fotografía como proceso, es decir, como manera de caminar una pregunta. Yo hago fotos todo el tiempo, ¿sí? Y de hecho en estos días estaba con la cámara con rollo y alguien me dijo como, ay, no gastes esa, le iba a tomar una foto, me dijo, ay, no gastes esa foto en mí, como no gastes el rollo, y yo como que me quedé pensando y dije, pues es que me la paso gastando el rollo, me la paso gastando el rollo, es como que yo no estoy pensando en hacer la foto, sino que estoy haciendo fotos todo el tiempo. Y, y creo que entonces como que lo que hago es que después hay un ejercicio de edición y esa es la parte más difícil porque es como que de todo este gran archivo que me arrastro para el espacio que sea, porque por ejemplo vieron que hubo dos dispositivos, un fotolibro y luego había una instalación y fueron dos elecciones diferentes, o sea, mucha parte del archivo no terminó en la instalación y mucha parte del archivo no terminó en el fotolibro. Entonces, como que creo que es un ejercicio de edición de entender cuál es la narrativa que tú quieres transmitirle al otro. Por ejemplo, el fotolibro tenía una narrativa que era como sumergir al lector en una oscuridad, ¿cierto? En un momento de mucho como de mucho ruido y ahí hacíamos repeticiones, por ejemplo, las fotos estaban muy movidas, sobreexpuestas y luego se iba aclarando y entonces esa era la narrativa y en términos de eso escogíamos las fotos. Ahora, respecto a la instalación, era ya seleccionar la narrativa y empezar a jugar con las materialidades. Entonces, como que, por ejemplo, coger fotos y meterlas dentro de agua o Ya, bueno, ¿ya? Coger fotos y meterlas dentro de agua, o coger y pensar que todas esas fotos que habíamos hecho sobre la violencia podían ser el sedimento de la cama. Y entonces como que ya allí es un ejercicio de edición, de decir son todas rojas, les ponemos unas lámparas, vienen todas como un tapete en el piso, había una parte que era como tierra, entonces como coger las fotos y enterrarlas, o sea, como que jugar con la materialidad de la imagen y pensar, por ejemplo, que la imagen se puede proyectar sobre diferentes superficies, no sé, se puede proyectar sobre hielo, sobre una tela, sobre ropas u objetos, es como que pensar que la imagen es como como una puerta, como un dispositivo con el que tú puedes jugar en términos de la materialidad. Ya hasta ahí no veo más preguntas, pero si alguien quiere, no solo preguntar, también felicitar, Comentar. comentar, saber cómo llegaron tal vez al trabajo de Ana María bueno, no sé, también pues como que, o si quieren, ¿no? Mi reina, toda mi admiración, te dice Lina. Ay, tan divina. Bella Bueno, mi Liz. bueno, ya que no hay, bueno, ya, ¿qué es para usted la creatividad? Ay, justo en estos días estaba discutiendo eso con él. Bueno, para mí la creatividad es como el caballo de batalla y la palabra favorita de la economía naranja. Me parece, me parece una reducción de, me parece que es la palabra que en los últimos tiempos se ha utilizado para reducir un campo súper potente y amplio del ser humano y de la vida, ¿sí? Entonces como que ella es muy creativa, me parece una cosa así como em, proyectos creativos para financiación municipal. No, me parece que es una palabra, me parece que es una palabra que reduce
y que deja por fuera, no sé, como la creación, la sensibilidad, los afectos, el conflicto. O sea, me interesa más pensar eso que la creatividad. Entonces, como que la creatividad creo que es una palabra y un adjetivo para decir que alguien puede producir y que ese producto es muy vendible o agradable o Y no sí. son números o una hoja de Excel, pues como que va dentro de... Eso, claro, y que tiene unos lenguajes. Para mí, claro, es la apropiación, de hecho, como es el lugar en el que se ha capturado y encerrado la capacidad de crear. Y creo que la capacidad de crear era lo que les decía, incluye otros elementos como los afectos, los miedos, los conflictos, la profundidad, y entonces vienen todos estos sectores que quieren todo extraerlo y ponerlo a producir y dicen proyectos creativos, ¿sí? Y sea creativo. Y es como, sí, no, porque es funcionar por eso les decía ahorita que para mí, para crear es importante dormir, soñar, andar despacio, la creatividad, en términos pues de lo que les estoy hablando. Y también pues como pensándolo como una capacidad cognitiva, ¿no? Que me parece pues que termina alimentando el mismo discurso. Bueno, y que también no, la creatividad no viene solo como por ósmosis, también está como en el estar viendo trabajos de otras personas, alimentarse, leer, hacer muchas cosas que no solo se centren en el arte que uno está ejecutando, así como solo hacer fotos y ver fotos de alguien que esté trabajando las mismas fotos que hago, sino también como que eso es una dinámica que a veces la gente cree que va a llegar del cielo, así como tan la idea, no, también viene dentro de todos los procesos y el ser consciente de todo lo que está pasando. Entonces, como que también como en estas cuestiones. ¿Tienes un portafolio página aparte de Instagram? Te pregunta Catherine. O pues alguna página web, algo así. ¿Te quieres? No, justo estoy en proceso de construcción de mi portafolio, pero por ahora no. Por ahora solo tengo Instagram y de hecho muchas cosas como los proyectos, así como se los mostré hoy, no están explicados en Instagram. O sea, como que yo tengo fotos ahí, pero no están explicados como proyectos. Pero en esas estoy. Bueno, Estela, te dice muchas gracias, muy interesantes sus proyectos y sus explicaciones. Gracias, Estela, por acompañarnos. Gracias. Bueno, por ahora no hay, no hay ¿Ah? formita, más bien. ¿Hay qué? Rafael, escriba bien, hágame el favor. Por ahora no hay dormidita. No me he dormido todavía. Son las Formita, 12:10. que por ahora no hay formita, yo creo que hablaba de la. Dormita, formita, sí. De la página por ahora no hay. Pero sí, estoy en esas. Bueno, entonces vamos a hacer nuestra siempre querida foto final selfie, que es simplemente activar su pantalla, su video, para hacer un pantallazo. Ay, hola Daniel, hola, he seguido también tu trabajo. O sea, tú no me conoces, pero yo sí sigo tu trabajo. Ay, ya, momento fan, groupie. Pedro, tan lindo. Tenemos que vernos. Ay, mi hermana, ay, qué montón de gente tan linda, Dani. Ay, Daniela Olave, también otra súper fotógrafa para que siga. Y ya sé que entonces también trasnocha, entonces. Sí. A mí la verdad, yo era como, "Ay, ¿será que me va a decir que sí? Porque es tarde, qué susto. Yo sí, es que yo sí me acuesto con las gallinas, ahí sí. Ay, no, yo soy terrible, soy un búho. Yo sí, no, Antes de que se vayan, un abrazo muy grande a mi hermana, que la felicitamos, estamos muy orgullosas de ella, muy orgullosos y la amamos muchísimo. hasta el perro. Muy grande. Pónganlo en la cámara porque no va a poder. Ay, Entonces, también. va a ser el pantallazo, sonrían, hagan mueca, lo que sea. Listo, muy bien. Bueno, entonces nada, los esperamos mañana. Misma hora, mismo canal, nos va a acompañar Andrés Sierra Sigert, creo que se dice así. Igual ahí en nuestras redes sociales también está el perfil de él para que sepan más o menos de qué tratan sus proyectos, su trabajo. Él nos estuvo acompañando aquí un rato, pero se tuvo que salir
o además que se le salió porque es que estaba viviendo en una casa espectacular por allá bien lejos, entonces nada, nos vemos mañana.